respetada Beatriz Aldaco, promotora cultural, escritora, columnista de Regeneración MX, a quien me da mucho gusto saludar. Beatriz, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien, todo bien por acá, escuchando con mucho interés la intervención de la maestra, de la doctora que estuvo hace unos minutos contigo. Y como hoy no hubo artículo en Regeneración porque tu servidora anda muy ocupada con lo de los trámites de entrega-recepción del nuevo gobierno estatal acá en Sonora, pensaba comentar en particular sobre el discurso de López Obrador. Ya he trabajado las ideas del discurso de Simón Bolívar con la conmemoración del natalicio de Simón Bolívar, pero hay unas frases que, si me permites, me gustaría leer, muy cortas, de la participación hoy del presidente en la conferencia mañanera sobre Cuba. Las tengo aquí, porque tratando de derivar un poco las ideas de la compañera anterior, no soy especialista en relaciones internacionales, pero como ciudadana veo que López Obrador cada vez más afianza esta posición de estadista con alcances no solo nacionales, sino internacionales, regionales, de América Latina, por asumir esta posición de mucha seguridad en sí mismo, de mucha convicción, de principios muy afianzados, de una gran fortaleza y de una gran confianza en que lo que él diga, disponga en su discurso con respecto a la actuación de Estados Unidos en relación a Cuba, no tendría por qué afectar las relaciones diplomáticas y comerciales y de tratados entre ambos países. Me llama mucho la atención la forma como trata esta situación de bloqueo. Dice él, hay una situación, como todos sabemos, delicada en Cuba, porque ellos están padeciendo de un bloqueo, algo que yo considero inhumano, porque es una medida extrema, y esto me apasiona la comparación. Es como una acción medieval, es muestra medieval, es muestra de un gran atraso en política exterior. No tiene nada que ver con la fraternidad que debe haber entre los pueblos del mundo. Por ese bloqueo se les dificulta comprar alimentos, víveres, medicamentos, oxígeno. Se les afectó una planta de producción de oxígeno para atender enfermos. Y bueno, ya luego después habla de la reunión de las Naciones Unidas y de cómo solo la mayoría votó a favor de la propuesta de López Obrador. Eso por un lado, Vicente, no sé si pueda pasar al siguiente punto. Sí, claro que sí, mi querida Beatriz, porque hablas de un curso de seguridad en sí mismo que creo que nos debe de dar seguridad como nación, como patria, como país. Si el mandatario cree en sí mismo y se atreve, pues nosotros qué pretexto le ponemos para no atrevernos, Así ¿no? es. Solamente pienso. Sí, por ese lado va, ¿no? Él se arriesga, pero se arriesga con mucho aplomo y con mucha seguridad y con mucha razón en lo que dice, porque lo que dice, lo que acabo de leer, que dijo hoy por la mañana, pues es incuestionable. O sea, ¿cómo rebatir este principio de respeto hacia los pueblos, de soberanía de los pueblos? ¿Cómo rebatir este principio de fraternidad entre los pueblos, de repudiar el bloqueo, de ver cómo pueden estar en riesgo las vidas de muchos cubanos a partir de que se continúa con esta práctica de bloqueo, aún en las circunstancias tan graves y tan delicadas de la pandemia? Y cómo no ver el papel que ha tenido Cuba, que Cuba tuvo desde el principio de la pandemia, cuando van a Europa los cubanos a ayudar, van a Italia, vienen a México y a otros países
a apoyar y que se les trate de esa manera, independientemente del gobierno, de que se esté de acuerdo o no con el gobierno cubano. Estamos de acuerdo en que el bienestar de los cubanos es merecido y es razonable y es deseable y forma parte de los 3 principios de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad, que tanto pregona López Obrador en sus discursos. Eso por un lado. Por otro lado, a reserva de seguirlo, si gustas, comentando, me quería referir también por lo que mencionaste hace un rato, que leíste hace un rato de las notas sobre el Poder Judicial y las dificultades que hay para remontar todos estos obstáculos para que se haga justicia. Pues con mayor razón, y lo dijiste al final, con mayor razón, el instrumento de democracia participativa de la consulta popular se vuelve cada vez más imperativo.